Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a debatir sobre la polarización que se vive en México desde ya hace algunos años, en particular este sexenio. Y bueno, ¿qué podemos esperar en lo que queda de este gobierno? ¿Hay forma de evitarla? ¿De verdad existe? ¿Ya nos acostumbramos a la polarización? Para discutir este tema, saludo a Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas Luis noches. de la Calle, buenas noches. Y me encanta que esté con nosotros nuestra queridísima ex colaboradora, y ya la estamos convenciendo de que regrese, Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida Gracias. de nuevo. Gracias. Te extrañamos mucho. Qué gusto que te La extrañamos. extrañamos. Ay, qué lindos, Sí, gracias, sí. gracias. Bueno, la verdad hay que decirlo, hay todo un debate, Luis, porque no queda claro que efectivamente la polarización que vemos que sale de Palacio Nacional Diario, que está presente en muchos medios de comunicación, yo luego veo las encuestas y no la veo tan presente, digamos, en la opinión pública. Ese es un primer tema, ¿no? ¿Realmente la sociedad, diríamos, está polarizada en México? La polarización existe, ¿no? El presidente la llama politización. Sí. Están sí. relacionados los dos temas, Sí. pero no son iguales. Hay una polarización marcada con respecto a otras épocas de la historia. Sí, Es cierto. No es un fenómeno solamente mexicano. sí. Es un fenómeno que Mundial. sucede en varios países. Pero yo creo que la polarización de la sociedad es menos aguda de lo que se siente en las redes sociales, Sí. que juegan un papel muy importante en la percepción de la polarización y en, digamos, los programas de opinión, Sí. incluido este, ¿no? La gente reacciona de una manera un poco más agresiva de la que reaccionaría el promedio de las personas, ¿no? Sí. Y la polarización es también un instrumento político, ¿no? Que utiliza efectivamente el presidente como parte de su estrategia de gobierno. 100%. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que el ejemplo del presidente López Obrador es muy ilustrativo de la polarización, porque el presidente llegó a ser electo presidente en la campaña en la que no se polarizó. Sí, la que más apeló al centro, En la que se hizo un candidato más de centro. Entonces uno Sí. podría decir, oye, el éxito del presidente López Obrador en la polarización, bueno, habría que pensarlo bien, Sí. porque cuando se polarizó perdió Sí, en 2006 y 2012, y cuando no se polarizó, no solamente no perdió o no hubo una elección cerrada, sino que tuvo una elección muy amplia. pero Favor todo de- indica que para el 24 él quiere, ¿no? Bueno, Él está en el eso, presidente, ¿no? a Está en eso. raíz de los resultados 2021 Sí. y la estrategia de las mañaneras, el presidente ha decidido, creo yo, tomar una decisión de con mi base es suficiente. Sí. Y los demás ahí se ven. Ahora, el otro día dijo el presidente en la mañanera que puede haber un corrimiento Hacia el centro, hacia la derecha, dijo, creo. hacia la derecha, sí, sí. Bueno, en este caso. Bueno, quién sabe ¿quién hacia sabe? dónde Nadie ha sería. dicho lo contrario. No, es que el corrimiento a la Sí, se derecha. contradice. Sí, sí, se al- contradice. El corrimiento a la derecha puede hacerse todavía más de derecha. Sí, sí. O sea, alejarse Bien del bajado centro, ese valor, bien o sea, bajado. no sabemos qué quiere decir, pero Sí. lo que sí quiere decir es, eso es un mensaje, digamos, antipolarización. Eso lo dijo Luis de la Calle. Que quede claro nada más para el score, ¿no? O sea, esa especulación. Pero el punto es, vamos a ver, ¿no? Claudia Sí. Sheinbaum creo que dijo el día de ayer que el movimiento seguiría, pero con su etiqueta. Con la No, etiqueta. no sabemos qué quiere decir eso. Ahora, vamos a ver qué pasa el domingo en las elecciones Sí. del Estado de México y de Coahuila. Pero en México, yo creo que la abrumadora mayoría de los electores están en el centro y no Sí. en los extremos. Aunque la polarización sí te puede ayudar como una estrategia de posicionamiento de un lado y del otro. El otro ejemplo interesante es el presidente Biden. El presidente Biden ganó la elección a pesar de que Trump tuvo más votos que en la elección que perdió, gracias a que fue un candidato relativamente moderado. Si hubiera puesto el Partido Demócrata a uno más polarizante, como Bernie Sanders o Sí, Elizabeth sí, sí. Warren, Donald Trump hubiera ganado con un amplio margen. Sí. Entonces, la moderación no es una cosa que haya que descartar al 100% y van a depender de cada situación. Hay países, lugares donde la polarización sí te puede llevar al éxito. En México, yo creo que en promedio, no. Ana Laura, ayer platicábamos con Rafael Fernández de Castro, no sé si ayer o antier, y nos decía que
en Estados Unidos sí es palpable la polarización, ¿no? Las costas son muy demócratas, la parte del centro es muy republicana. Nos decía incluso que ya los republicanos no se casan con demócratas, ¿no? O sea, como que y ya hay familias que se han separado porque unos son demócratas, otros republicanos. ¿Tú ves eso aquí en México? Yo creo que se manifiesta de una manera diferente, pero sí estamos en un momento muy polarizante en términos políticos, ¿no? Y yo creo que la polarización es una forma de debate público. Es la forma en la que se están discutiendo las ideas, ¿no? Y parece ser que es un debate mucho más emocional que racional. Tiene mucho más que ver con los atributos de las personas que con las ideas que están expresando. O sea, eres un conservador, eres un corrupto, o eres un inepto, eres un chairo, eres un fifí. O sea, parece ser que se trata de generar más que un debate, es un pleito y una gesta heroica de los dos grupos por recobrar un poco como el buen cauce del país, pero a partir de descalificar al otro grupo y a partir de no discutir las ideas, sino más descalificar porque él es fifí o porque él es chairo o porque él viene de no sé dónde o porque él ha dicho. O sea, ya no hay argumentos. Y siento que cuando hablamos de la crisis de las democracias constitucionales, las democracias constitucionales tenían como un conjunto de valores en los que convivíamos y aceptábamos todos, con mucho menos anclaje en México y en otros países, pero realmente las democracias constitucionales se crean frente a la idea de que somos iguales, somos libres, somos tolerantes, somos plurales. Y eso, que el otro puede pensar diferente. Y que lo que se trata es una conversación y de poder convivir con distintos puntos de vista y pluralidades. Eso es algo de lo que fractura la polarización en el mundo. O sea, si están en crisis las democracias constitucionales es porque cada vez creemos menos toda la sociedad que hay un conjunto de valores a los que aspiramos como colectividad y que nos identificamos todos. Yo creo que eso ya no pasa, pero ya no pasa en Estados Unidos, ya no pasa en España, ya no pasa en México, ya no pasa en Colombia. O sea, es el síntoma más importante de que esta cosa que llamábamos democracia constitucional y que se hacía sobre la idea de que discutíamos con un lenguaje y una forma en donde siempre el otro podría valores ser compartidos. O sea, lo que se está perdiendo, yo Sabino, creo que ese andamiaje axiológico. Exacto, axiológico. Es un tema de que están cambiando los valores y que, por ejemplo, la pluralidad, la tolerancia y la pluralidad están teniendo cada vez menos cabida en los sistemas políticos. Es que fíjate, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ana Laura. Yo creo que la democracia, en su propia naturaleza, conserva a sus enemigos. La democracia está obligada a ser tolerante con todo. Y ese nivel de tolerancia lo obliga a ser tolerante con los intolerantes a la propia democracia. Entonces, uno de los grandes riesgos de la democracia es que para defenderse tiene que seguir siendo auténtica y tolerar al que piensa diferente. Pero en ese pensamiento diferente hay quienes piensan diferente incluso en contra de la propia democracia. Y pueden utilizar a la democracia. Y utilizan a la democracia. Para quitarla. Para eliminar la democracia. Entonces, aquí son las sutilezas. Para poner un ejemplo muy gráfico en el caso de Francia, por ejemplo, cuando se discute en Francia a quienes están en contra del proceso religioso o democrático y cuestionan el sistema en su conjunto, y entonces tú estás obligado desde la democracia a tolerar al diferente, y la pregunta es ¿hasta dónde tolero esa diferencia? ¿Hasta dónde tolero al autoritario dentro de la democracia? Déjame dar un ejemplo que a mí me parecía fabuloso. Había un partido en Israel que no reconocía al Estado de Israel, ¿no? De ultra religiosos judíos que decían Israel no puede existir hasta que no venga el Mesías, ¿no? Y tenía representación en el Parlamento del Estado que no reconocían. La democracia... No, o sea, ¿se vale eso? Sí, la democracia necesita para funcionar... una de las concepciones más interesantes de la democracia es concebirla como una gran conversación, como un diálogo permanente. Y yo creo que esa es una de las esencias de la democracia. Tú normalmente convives con un grupo de personas que nos aceptamos como parte de un todo y empezamos una conversación en donde hay una serie de valores y donde discutimos nuestros valores
valores y los vamos afinando, perfeccionando, modificando o progresando. Habrá temas en los que coincidas o con los que no. Por eso el centro es tan importante, porque es el lugar donde confluyen primero los acuerdos y después las leyes. La Constitución es parte de ese resultado de acuerdos políticos que en el tiempo se van dando. ¿Qué es lo que está sucediendo con los polarizantes o los radicales que distancian estas posiciones? Se alejan de ese centro, construyen el espacio público en común y eliminan todos los valores que permiten la discusión. O sea, ¿tú qué haces cuando eres un intolerante en la democracia? Pues eliminas a la crítica, eliminas al otro, eliminas ciertos valores, los etiquetas inmediatamente. Sí. Eso cancela la conversación porque ya no tiene caso ir a conversar con nadie, porque ir a conversar con alguien significaría ceder en algunas posiciones, aceptar posiciones. Aquí en la mesa hemos cambiado de opinión, hemos avanzado, porque tenemos un diálogo en el que todos estamos aprendiendo. Pero cuando tú desmantelas todo este aparato de la crítica en la democracia, evidentemente desmantelas la posibilidad de cambiar de juicio. Entonces, cuando tú llegas a una democracia con un pensamiento único, preestablecido, a lo que vas es a una guerra cultural, a lo que vas es a convencerte de mi posición. No voy a aprender nada de ti, o te convenzo o no te convenzo. Y entonces empiezan discursos de odio, etiquetas, fórmulas que van desgastando el debate Pero público. Fíjate, otra de las víctimas de esto es la negociación. Para mí la política en esencia es negociación. El centro otra vez. Y ya se volvió una mala palabra negociar, ¿no? Cuando el presidente dice no le tomen la llamada a los ministros, pues lo que está diciendo es que está cancelando. ¿No? Por eso el presidente juega con su dualidad de liberales contra conservadores, buenos contra malos, corruptos contra honestos, porque son categorías que no permiten medios. O cuando le dice a la oposición que son traidores a la patria, pues no hay manera de llegar a eso, ¿no? O sea, yo entiendo que en la negociación se llegaron a hacer excesos como los moches y eso, que creo que son negociaciones. Pero eso no es negociación, eso es corrupción. Eso es corrupción, pero la negociación... a ver, lo vimos ahorita, por cierto, Luis, en Estados Unidos con lo del techo de la deuda, ¿no? Vimos a un Biden que su esencia es un negociador porque él viene del Senado, ¿no? Y que llega a acuerdos, y pues sí, hay que llegar a acuerdos con tus adversarios, mano, ¿no? Sí, en esa negociación de Biden perdieron los dos extremos. En Estados Unidos ha habido una polarización mucho más seria que en México. Sí, estoy de acuerdo. Y en otros países también. México creo que es de los países menos polarizados. Creo. Aunque diario sale de Palacio. Aunque el presidente, ha sido muy polarizante en su estrategia de comunicación pública. En corto es distinto el presidente. Sí llega a acuerdos. Creo yo. No está yo no sé. Después es la impresión que me da. Danos una noticia. No tengo ninguna pues noticia. Ya llegó a un acuerdo con Grupo México, por ejemplo. Ya lo negociaron y ya plancharon lo de la indemnización. Bueno, yo creo hay que ver los detalles, pero en una de esas salió ganando Germán Larrea. Te aseguro que no salió ganando el gobierno. Pues es que las negociaciones de este gobierno malísimas. Generalmente han sido malas, netas negativas, ¿no? Sí, lo de los gasoductos y otras, ¿no? Sí. Pero y Iberdrola. Pero la negociación no es una cosa negativa, ¿no? Sí. O sea, obviamente al revés. Al revés. Lo que necesitas es un sistema que te permita confrontar las distintas ideas. El problema de la polarización es que la polarización en un extremo, ya sea derecha o izquierda, te genera la polarización del otro extremo. Sí. Y la imposibilidad entonces de conciliarte, porque todo se vuelve una guerra cultural. Y en la guerra cultural, como bien decía Ana Laura, ya es la pasión y la emoción y no la razón. Entonces, digamos, los excesos de la extrema izquierda te generan los excesos de la extrema derecha y al revés, ¿no? Y un poco lo que tiene que hacer la democracia es crear las condiciones para hacer... hay una frase de Carl Schonstein que a mí me gusta mucho, que dice: la democracia es el sistema que te permite encontrar un acuerdo cuando es indispensable y hacerlo innecesario cuando es imposible. Hay veces que los acuerdos son imposibles, entonces crea una cosa que te permita que no sean necesarios. Sí. Pero que cuando sean necesarios, entonces sí puedas conseguirlos. Y eso se encuentra a través del diálogo y a través de confiar en la sabiduría del ciudadano. O sea, porque muchas veces las élites en los dos extremos, izquierda o derecha, no confían en que el ciudadano va a tener, digamos, el sentido común de hacer lo correcto, ¿no?
Las democracias efectivamente se pueden equivocar, pero se equivocan mucho más. La ausencia de la democracia, ¿no? Claro. Porque ahí los incentivos son para equivocarse de una manera mucho más fuerte, y eso sucede. Entonces, creo que la discusión del siglo XXI es una discusión sobre si vamos a tener un modelo donde tengas una centralización tipo China, Xi Jinping, ¿no? O vamos a tener una economía basada en modelos descentralizados donde premie la democracia. Y la tentación es decir, oye, espérame, la centralización es más eficiente. Es que no es cierto. Bueno, esa es la tentación, pero sí, es falsa. Sí, claro. Es falsa. Porque la innovación y las ideas salen del diálogo. De la libertad, No. Del uso de la libertad. Exacto. Y la libertad solamente se puede dar en un ambiente de tolerancia. Así es. Y eso es justamente lo que no crea la polarización. O sea, yo sí creo exacto. que para entender nuestra polarización, no la de Estados Unidos, hay que entender un poco bien qué está haciendo el presidente. El presidente lo que está haciendo es hacer sentir a los morenistas y a sus votantes que hay una gesta histórica que se están jugando, que es una transformación para que desaparezcan los privilegios de la élite, para acabar con la corrupción y para que haya gobiernos honestos, ¿no? Pero siento que lo que es importante es la emoción que genera pertenecer a un grupo y no tanto las propuestas o los logros, sino el sello que te da el que te identifiquen como ese grupo que está luchando por la transformación, por ser parte de la historia. Los marxistas, es un sello, los marxistas eran incluso de muchísimo valor. Claro, y creo que ¿Por qué es este sello y no otro? Pues ese tiene que ver con nuestra historia. Pero ¿cómo dentro de esa gesta histórica del presidente, la oposición, todo mundo se enfrasca en ese mismo espiral? ¿Qué hay que hacer, Ana Laura? Pues yo creo... No te enganches, no te enfrasques, pero ¿qué haces? ¿No? A ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si no te enganches y eso, te puedes quedar fuera. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo Sí. que yo haría en el caso de la Suprema Corte, que a mí A me ver. preocupa mucho que que en extremos polarizados y sin árbitros, ¿no? Pero una cosa es discutir la propuesta del presidente y otra cosa es decir, no vamos a hablar de esta propuesta, que los ministros elijan. No. Hablemos de los problemas de la justicia. Tiene razón el presidente, hay que hacer un chorro de cosas por la justicia. Empecemos a retratar los problemas de la justicia. Metámonos en esa conversación sin confrontar su propuesta. Hagamos una conversación. De los ministros, dices. Deberían, O sea, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial consiste en que vamos a cambiar a esa Suprema Corte. No, esa no debe ser la reforma a la justicia. Sí, no. ¿Por qué no hablamos de la reforma a la justicia? ¿Y por Que qué no hablamos? beneficie a los... Y hablemos de los dolores de la injusticia y no sé qué, pero ¿por qué nos tenemos que enfrascar hoy a discutir que si los ministros tienen que ser electos en voto popular? Bueno, porque eso es lo que quiere polarizar. Exacto. ¿Y ya cómo me estás encontró diciendo? el presidente a un gran enemigo. Y por eso te digo, ¿cómo nos salimos de esa jugada? Pues no discutamos esto. A ver. Lo que pasa es que parte del secreto de los polarizantes en la democracia es tratar de construir la agenda a partir de los temas en donde ellos sacan beneficio. Eso, claro. O sea, el tema es muy elemental porque la polarización no es un todo, porque para estar polarizados todos tendríamos que tener un nivel de odio que no correspondería a la convivencia mínima de la cooperación social normal. Sí. O sea, las polarizaciones se van dando tema por tema, se dan partido por partido, se dan por una coyuntura, se dan por una ideología, se dan por una religión. O sea, los niveles de polarización tienen muchos matices. Hay sociedades mucho más polarizadas o con menor cohesión social producto de su situación económica. O sea, nosotros no podemos negar en dónde nos encontramos socialmente. Nosotros no tenemos, por ejemplo, la polarización religiosa de otras sociedades, no tenemos las polarizaciones familiares de otras sociedades, no tenemos las polarizaciones raciales de otras sociedades. O sea, somos una sociedad bastante más cohesionada en términos generales. Menos polarizada. Pero la polarización política, que esa es de la que estamos hablando propiamente, esa es la que los actores políticos exacerban y de la que sacan dividendo político. Evidentemente, un político que se radicaliza en una determinada posición se radicaliza para tratar de llamar la atención y de crecer en el debate público. Por cierto, pero es muy difícil. Esa polarización política tiene su historia en México. O sea, cuando el presidente dice liberales y conservadores, está
llevándonos a pensar en el siglo XIX, donde sí había esa polarización. A la polarización. Y se agarraron a balazos. A la polarización en la que perdimos la mitad del territorio nacional. Y la última gran polarización se llamó Revolución Mexicana. Bueno, claro. Los episodios lograr la unidad del país no ha sido una tarea sencilla. No es necesariamente sensato de un presidente de la República estar convocando a un radicalismo que se le puede ofrecer en algún momento la unidad política. Porque ahorita supones que tienes todas las piezas del rompecabezas, pero se te puede descomponer. La gobernabilidad es un fenómeno muy fino de análisis y de ejercicio. Sí. Y México es un país muy bronco y muy duro de gobernar. No, por eso, cuando tú dices, no tenemos diferencias religiosas, sí, raciales tampoco. Bueno, sí hay. Pero no estamos en lógicas de otras sociedades la Yugoslavia. Hay ejemplos extremos. Polarización política que llevó, insisto, a guerras civiles. Pero déjame entrar a la parte... Eso me parece súper importante. La violencia y la polarización. Es que se traduce, la polarización del discurso se traduce en la polarización de la acción. Sí. Pero aquí hay que ser muy cuidadosos porque no es nada más yo le cambio la conversación al presidente. Lo han intentado en las oposiciones a lo largo de los 4 años de la administración y se quedan fuera del debate público. Sí. Entonces, lo que hay que tratar, yo creo, es de tratar de rescatar el centro y tratar de enriquecer el debate de centro. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, yo no comparto. Eso es lo que dice, esa es la propuesta de Santiago Krill. Pero las encuestas... Por cierto, cuando tú hablas con Santiago Krill, eso es lo que... Si te vas a las encuestas de la popularidad del presidente y lo que juega el presidente es decir, yo tengo 70% de la popularidad, no es cierto que sean polos, somos 30 contra 70, hay que comenzar a ese 30. No es así la discusión. O sea, cuando empiezas a analizar con matices y el ejercicio de Alejandro Moreno del Financiero, en donde ha revisado en dónde se encuentran los polos. Los polos son relativamente altos, pero todo el centro, como decía Luis, se va ampliando. Y ese centro es el que hay que enriquecer con nuevas ideas, con muchas ideas, y tratar de generar, de hacer ridículo al polarizante, de hacer ridículo al radical. Lo que yo estaba proponiendo, Sabino, era una conversación de centro. Justamente, no nos metamos en esa idea, porque esa idea es una locura. Vayamos a discutir los problemas, que es darle eco a la agenda presidencial, pero de otra manera. Lo que pasa es que el polarizante explota el cómo entonces, tú te enganchas. Yo no me voy a enganchar. No, ¿cómo alguien se engancha? No, yo no me voy a enganchar. ¿Cómo alguien se engancha en términos? No, pero a ver, también quiero decir que los políticos polarizantes son expertos en provocar y hacer que la gente se enganche. Claro, y para eso... O sea, la propia ministra Norma Piña, ¿no? Cayó. Y bueno, pidió una disculpa. Pues es que somos de carne y hueso. Claro. ¿no? Pero la clave, Leo, es invertir en las instituciones claves del Estado. Sí. O sea, si nosotros tenemos un proceso electoral competido en 2024, eso es lo que va a hacer que México sea un país donde tengamos una renovación democrática. Y casi independientemente de quién gane. O sea, si tú tienes una elección competida donde haya alta participación ciudadana, esa es la solución. Pero fíjate, recuérdate. Pero la polarización. A ver, déjame preguntarte, ¿la polarización es conducente a la competencia electoral? O sea, ¿incentiva que haya una mayor competencia? Necesariamente. Yo creo que sí y no. O sea, yo creo que el principal promotor del voto antimorena es el presidente de la República. Sí, es el que moviliza, pero quiere movilizar. Pero eso no es suficiente. Él va a movilizar de los dos lados. Sí. Para que tú puedas construir una mayoría que sea más grande que la que puede movilizar el Morena a su favor, necesitas dar propuestas distintas. Y necesitas hablarle a la mayoría de la gente. A gente que se siente indignada por la corrupción, por los privilegios. Claro, o sea, que pueda entender por qué el presidente está popular. Pero para eso lo que requieres es que haya un sistema democrático funcional. O sea, lo que va a rescatar a las democracias de la polarización es la participación democrática. Y entonces lo que tenemos que proteger en México es que las instituciones democráticas funcionen. Y la mayor protección que podemos dar los ciudadanos es salir a votar el día de la elección. Porque esa es la clave. Cuando el polarizante gana, cuando vota poca gente. Cuando ya construyó una realidad ficticia. Correcto. Pregunta, porque tú decías y ponías el ejemplo de Estados Unidos de que si hubieran puesto los demócratas a un polarizante, hubieran perdido.
Aquí entonces en México hay que hacer lo mismo, no hay que poner un polarizante. O sea, Lili Telles no es yo no creo que la solución. Sería contraintuitiva, claro. Yo no creo, bueno, no es la solución. Contra lo que muchos dicen. En ningún que para escenario los sería una caballos, solución. para los toros del Jaral, los caballos de ahí mismo. ¿no? Para los toros del Jaral, los caballos de allá ¿Sabes mismo. lo que De allá no? mismo. bueno, ¿Sabes pero- qué, Leo? pero- Primero hay que construir el discurso. No está construido el discurso. El discurso de un polarizante es muy sencillo, son soundbites, No, es porque tipo además- Trump, No, pero hay que construir no ese dicen nada. discurso Pero hay que más puede Pero que dialogar. movilizan el tema emotivo. Estos malditos mexicanos están y viniendo pueden ser Sí, muy pero tú estás obligado. a ganarnos pero nuestro país. Pero para y eso son unos necesitas, violadores. para eso necesitas un entorno en donde la verdad valga la pena, donde puedas poner datos. Si tú en una discusión puedes poner datos, pero si hasta los datos el polarizante los pone en Pero juego, también este es un entorno donde una persona sí pueda ganar. O sea, más bien donde el poder pueda perder. o sea, Sí, claro. un sistema donde Donald Trump pueda ganar. Sí. O sea, Donald Trump puso en prueba la democracia de Estados Unidos. Pero no a la entrada, a la salida. Bueno, yo creo que De la ponía en entrada, riesgo la desde, salida. desde la entrada. Pero la salida es la clave de las democracias. Sin duda. Las democracias Correcto, ese sirven es el para punto. correr a los Ese es el punto. malos, A ver, nada pero más. eso Esa es la clave. Esa es la Eso clave. es lo que estoy diciendo. Eso es. Karl Popper decía que estudió el fenómeno de los nazis en Alemania que llegaron al poder por la vía democrática. Él llegó a la conclusión que a los jugadores que no son leales con la democracia, no hay que dejarlos jugar en la democracia. Hay que ser intolerantes. Con los intolerantes. Hay que ser intolerantes con la destrucción de las instituciones democráticas. Sí, sí. Porque por lo eso. que requieres tú es una institución democrática donde la gente pueda participar, incluidas las Lilis Telles. Yo creo que nosotros no somos nadie para decir este sí o este no. Pero es que ahí está. O sea, tú puedes dejar a un jugador como Hitler competir en una elección democrática Competir, sí. cuando si gana va a desmantelar la democracia. Bueno, eso es lo que no debes dejar que suceda. Es que Esos son los enemigos de la democracia. Esos por eso son los se llama enemigos de la democracia. La democracia está éticamente y en principio obligada a tolerar la diferencia. Pero ¿cuál lo es que el- dice Popper es up to a point. Sí, hasta pero cierto Popper también punto. decía que la Tienen- construcción de instituciones era la clave para que pudieras tolerar a un mal gobernante. Prepara Ese a es las el punto. instituciones Sí, sí, para sí. el peor de los Ese es el punto. gobernantes. Así Para el es. peor. Un último ¿saben qué? comentario. Esperemos el mejor. Ana Laura. El punto más delicado es si se están debilitando las instituciones Correcto. que garantizan eso. O sea, lo que sí debe de respetar, y yo coincido Sí. contigo, la polarización, Sí. es que el juego democrático debe ser posible. Correcto. Claro. Y pegarle claro. al INE Sí, y pegarle a la Suprema Corte claro, son eso, dos 100%, instituciones que no deberían de ser tocadas, de verdad, que no deberían formar parte de esta discusión, porque un gobierno polarizante con árbitros débiles es muy delicado. Es muy delicado en términos de gobernabilidad, de violencia y de esta capacidad de que cualquiera pueda ganar con los votos, caray. Y que se cuenten, y que se cuenten Ahora, bien. una cosa sobre la Suprema Corte. A mí me parece muy buena noticia que no le tomen las llamadas a la Suprema Corte y que la Suprema Corte respondiera. Y los que no vamos a tomar las llamadas somos nosotros. Claro. Vamos a cancelar el alegato de Oreja. Que eso debió haber pasado desde el inicio de la hace mucho administración. Pero claro. el alegato de oreja es una tradición muy mexicana. Pero Claro, eso pero- es una pero- tradición mexicana pero está completamente bien. incorrecta. No, Juega pero la sabes que autonomía. Luis, ahí no coincido Pero contigo. juega Hay la un autonomía. diálogo entre el Ejecutivo y el Judicial en muchas cosas. Que vayan y presenten sus pruebas en frente de los No, presenten pero sus no documentos. nada más resuelven casos. O Pero sea, que también presenten se sus tienen que documentos. poner de acuerdo sobre el plazo razonable para que salga la Guardia sí. Nacional. Eso, o sea, oye, el tema de el efecto va a ser que la Guardia Nacional se va a tener que pasar En a los la países con Secretaría. Pero Suprema ¿cuál es? Corte Yo sólidas sé, no. Pero fíjate cuál es no la se van- apuesta. no Pero van a fíjate parar cuál es la sus- apuesta de cierre de gobierno. No van a Palacio Nacional, pero sí, La- sí le la- toma el la- presidente de la La Corte. apuesta llamada. de Yo cierre creo que de sí hay. sexenio, de debilitamiento institucional, es la apuesta a la Es que un le poco está, romántico. le está poniendo el presidente el foco. O sea, la lógica del presidente es: yo puedo debilitar a las últimas instituciones que me están resistiendo antes de terminar esta Sí, administración. sí, sí. Y eso consolidaría un modelo hegemónico, y contra lo que hay que resistir, y las marchas lo han demostrado, Sí, y los artículos lo han demostrado, y la opinión pública lo ha demostrado, es que hay una sociedad mexicana democrática que se resiste a que la hegemonía se presente. Que quiere- Bueno, muy bien, les agradezco mucho, muy buena discusión como siempre. Gracias, Sabino, gracias, Luis. Encantado. Ana Querida Laura. Ana, te extrañamos, qué bueno que veniste, Cuando regresas, gracias. cuando regresas. Y debatamos ese tema en la Suprema Corte, muy importante, de hasta dónde la autonomía o no, la independencia de la Corte. Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, ya está conectada Denise Dresser desde Ucrania. Está allá, nos va a hablar de la situación allá en Ucrania y de la entrevista, de la reunión que tuvieron con el presidente Zelensky. Regresamos.